Las 7 consolas portátiles que marcaron nuestra infancia. Hola retrojugadores, bienvenidos a Vox Trend. Imagina esto, estás en los 90s, escondido bajo las sábanas, con tu consola portátil en las manos, la pantalla iluminando apenas tu cara, mientras intentas no hacer ruido para que tus papás no te descubran. ¿Te suena? Esos momentos, llenos de emoción y aventura, definieron nuestra infancia. Hoy vamos a revivir esa magia. Exacto, en Vox Trend te llevamos de vuelta a esas tardes interminables de juegos pixeleados con las 7 consolas portátiles que marcaron nuestra infancia. Estas máquinas no solo nos dieron horas de diversión, sino que transformaron cómo y dónde vivíamos los videojuegos, llevándolos del arcade a nuestras mochilas. Desde pantallas verdosas que apenas se veían sin una linterna, hasta consolas que parecían sacadas de una película futurista, este viaje está cargado de nostalgia, historias increíbles y datos curiosos que te harán sonreír. Cada consola tiene su propia leyenda, y hoy las vamos a explorar todas. Así que ponte cómodo, saca tus mejores recuerdos y prepárate para un recorrido por el pasado que te hará querer desempolvar esas viejas consolas. ¿Listos para empezar con la que lo cambió todo? Vamos con la primera. Nuestra primera parada es la Game Boy de Nintendo, lanzada en 1989. Esta consola no era solo un gadget, era una revolución absoluta. Por primera vez, los videojuegos dejaron de estar atados a un televisor o una máquina de arcade. Podías llevar tus aventuras favoritas al colegio, al parque, a la casa de tu primo o incluso a esas interminables reuniones familiares donde no había nada que hacer. La Game Boy era como un boleto a la libertad para cualquier niño gamer. Totalmente. La Game Boy fue un fenómeno global. Vendió más de 118 millones de unidades en todo el mundo, desde Japón hasta América Latina. Su diseño era tan simple, una caja cuadrada, 4 botones, una cruz direccional y esa pantalla monocromática con tonos verdosos que se volvió icónica. Fue creada por Gunpei Yokoi, un genio Nintendo que creía que la simplicidad era más poderosa que los gráficos sofisticados. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Claro, porque mientras otras compañías intentaban meter gráficos complejos en sus máquinas, Nintendo apostó por algo que todos podían disfrutar, sin importar si eras un niño con pocos ahorros o un adulto curioso. La Game Boy era resistente, fácil de usar y esos cartuchos intercambiables te abrían un mundo de posibilidades. Podías explorar castillos, resolver rompecabezas o embarcarte en aventuras épicas, todo desde un dispositivo que cabía en tu mochila. Y qué emoción era conseguir un cartucho nuevo. Recuerdo ir a la tienda con mis ahorros, mirando esas cajas coloridas, imaginando las horas de diversión. Pero hablemos de esa pantalla. Sin retroalimentación, jugar en la oscuridad era una misión imposible. ¿Tú cómo le hacías para ver algo cuando se ponía el sol? Yo me ponía cerca de una lámpara o usaba una linterna que apenas iluminaba. Había hasta accesorios extraños, como esas lupas con luz que parecían de científico loco. Pero a pesar de eso, no podía soltar la Game Boy. ¿Sabías que en Japón cuando salió las tiendas se quedaron sin stock en días? Los niños hacían filas interminables y los padres no entendían por qué todos querían esa calculadora rara. ¿Es verdad? La fiebre de la Game Boy llegó a todos lados. En mi escuela era el centro de todo. Intercambiábamos cartuchos en el recreo, competíamos para ver quién avanzaba más y hasta nos peleábamos por quién tenía la consola más rayada, porque eso era como una medalla de honor. ¿Tú también presumías tus rayones? Obvio. Cada rayón era una historia, como prueba de que la llevabas a todas partes. Y no olvidemos el ritual de soplar los cartuchos cuando no funcionaban. Aunque ahora sabemos que no servía de mucho, en ese momento era como magia. La Game Boy no solo era una consola, era parte de nuestra vida, un compañero de aventuras. ¿Crees que su simplicidad fue lo que la hizo tan especial? ¿O había algo más en su magia? Creo que fue esa combinación de simplicidad y la libertad que te daba. No necesitabas gráficos de última generación para sentirte en otro mundo. La Game Boy te hacía imaginar, y eso la hizo inolvidable. ¿Listos para la siguiente? Ahora vamos con la Game Gear de Sega, lanzada en 1990. Si la Game Boy fue la reina de la simplicidad, la Game Gear era como la estrella de rock de las consolas portátiles. Sega quiso superar a Nintendo con algo que en ese momento parecía de otro planeta, una pantalla a todo color. ¿Y qué colores? Cuando encendías una Game Gear, era como si un arcade de los 80 hubiera encogido y aterrizado en tus manos. La pantalla iluminada era una maravilla, y los juegos se sentían mucho más vivos que los tonos verdes de la Game Boy. Pero claro, había un precio que pagar, ¿no? Esas pilas se acababan en un suspiro.
Sí, la Game Gear era una devoradora de pilas. Necesitaba 6 pilas AA, y si tenía suerte, duraban unas pocas horas. Recuerdo ahorrar para comprar pilas recargables porque mi mesada no daba para tanto. Pero a pesar de eso, la Game Gear tenía algo especial. Sega quería que sintieras que llevabas una consola de sobremesa en el bolsillo. Y lo lograron, ¿no? Los juegos eran como versiones portátiles de los grandes éxitos de las arcades. Podías correr a toda velocidad, pelear en combates épicos o explorar mundos coloridos. La Game Gear era como un sueño para los niños que querían presumir algo diferente. ¿Sabías que hasta tenía un accesorio para ver televisión? Aunque, siendo honestos, casi nadie lo usaba. Eso era más un truco publicitario. Pero la Game Gear tenía su encanto. En los 90, Sega y Nintendo estaban en una guerra total, y la Game Gear era la apuesta de Sega para ganar el mercado portátil. No lo logró del todo, porque la Game Boy seguía reinando, pero dejó su marca. En mi barrio, tener una Game Gear te hacía el más cool, aunque todos terminábamos pidiéndole prestada la Game Boy al vecino. Jaja, es cierto. La Game Gear era como el primo fancy que llegaba con juguetes caros, pero no siempre ganaba. Creo que parte del problema era el precio y las pilas, pero también los juegos. Nintendo tenía una magia especial para enganchar. ¿Tú qué crees que le faltó a la Game Gear para destronar a la Game Boy? Creo que fue una mezcla de cosas. Las pilas eran un dolor, y la consola era más grande, no tan fácil de llevar, pero también Nintendo tenía esa habilidad para crear juegos que se quedaban en tu cabeza. La Game Gear era increíble, pero no tenía ese algo que te hacía quererla para siempre. ¿Tú tuviste una o eras de los que miraban con envidia? Confieso que miraba con envidia, pero me quedaba con mi Game Boy. La Game Gear era como el lujo que no todos podían tener. ¿Listos para una consola que casi nadie recuerda pero que era súper avanzada? Hablemos de la Atari Lynx, también lanzada en 1989. Esta consola es como el tesoro perdido de las portátiles. Fue una de las primeras en tener colores, y no cualquier colores, sino gráficos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Pero por alguna razón no se convirtió en la reina de la fiesta. Exacto, la Atari Lynx era como la consola del futuro que llegó antes de tiempo. Atari quiso adelantarse a todos y en muchos sentidos lo logró. Podías conectar varias consolas para jugar con amigos, algo que en 1989 era casi magia pura. Imagina organizar una partida multijugador en el patio de la escuela. Eso era revolucionario. La Lynx también tenía un diseño súper único, porque podías girarla para jugar como zurro o diestro. Pero claro, tenía sus problemas. Era más cara que la Game Boy y no tenía tantos juegos que atraparan a las masas. ¿Sabías que solo vendió unos pocos millones de unidades? Sí, y eso es una lástima porque la Lynx tenía un potencial enorme. En mi ciudad casi no se veía, pero los pocos que la tenían eran como celebridades. Recuerdo un amigo que la llevaba al colegio y todos nos juntábamos a mirarlo jugar. Pero al final siempre volvíamos a la Game Boy. Para ti, ¿por qué crees que la Lynx no pegó tan fuerte? Creo que fue una mezcla de precio y falta de juegos estrella. La Game Boy tenía aventuras que todos querían, mientras que la Lynx, aunque impresionante, no tenía ese gancho. Además era más grande, menos práctica de llevar en el bolsillo. ¿Tú tuviste la suerte de probar una? No, pero soñaba con tenerla. La veía en revistas y pensaba, esto es el futuro. Pero mis papás no estaban convencidos de gastar tanto. La Lynx es como esa consola que todos respetamos, pero pocos vivimos. ¿Listos para un salto al mundo del color? En 1998, Nintendo nos sorprendió con la Game Boy Color, y de repente nuestras aventuras portátiles se llenaron de vida. Fue como si alguien hubiera encendido un arcoíris en nuestras manos. Sí, la Game Boy Color era todo lo que amábamos de la Game Boy original, pero ahora con colores que hacían que cada juego se sintiera nuevo. Lo mejor es que podías usar los cartuchos viejos, así que no tenías que despedirte de tus juegos favoritos. Y esos cartuchos nuevos, con colores brillantes y diseños transparentes, eran una obra de arte. Recuerdo ir a la tienda y quedarme mirando las cajas, imaginando las aventuras que me esperaban. En mi escuela todos querían presumir su Game Boy Color, especialmente las versiones en colores especiales, como la morada o la amarilla. ¿Tú tenías una de esas? Yo tenía la verde lima, era como un trofeo. La Game Boy Color llegó en un momento perfecto, cuando los videojuegos portátiles ya eran parte de la cultura, pero todos queríamos algo más vibrante. ¿Sabías que vendió millones junto con la Game Boy original? Nintendo sabía cómo mantenernos enganchados. Totalmente. Y no solo eran los colores. Los nuevos juegos traían historias más grandes, más personajes, más mundos. Era como si la Game Boy hubiera crecido con nosotros. En mi barrio organizábamos torneos en el recreo, conectando las consolas con cables para competir. ¿Tú también hacías eso? ¡Claro! Esos cables eran un lío, pero valían la pena. La Game Boy Color no solo era una consola,
Era una forma de conectar con amigos, de compartir aventuras. ¿Crees que fue la evolución natural de la Game Boy o algo completamente nuevo? Creo que fue una evolución, pero con tanto color y vida que se sentía como algo nuevo. Nintendo tomó lo que ya amábamos y lo hizo mejor. ¿Listos para una consola que pocos conocen pero que es una joya? Ahora llegamos a la Neo Geo Pocket Color, lanzada en 1999 por SNK. Esta consola es como el secreto mejor guardado de las portátiles. No era tan famosa, pero los que la tenían la amaban con locura. Y con razón. La Neo Geo Pocket Color era perfecta para los fans de los juegos de lucha y las arcades. Tenía un joystick pequeño que era increíblemente preciso, ideal para esos combates épicos que te hacían sentir como en un salón de juegos. En Japón, esta consola tenía un culto especial. Los jugadores se volvían locos con sus juegos, que traían toda la vibra de las arcades de los 90s. Y lo mejor, la batería duraba muchísimo, algo que la Game Gear nunca logró. ¿Sabías que podías conectarla a una consola de sobremesa para desbloquear contenido extra? Eso era súper innovador, pero fuera de Japón casi no se veía. En mi ciudad solo conocía a una persona que la tenía, y era como un tesoro raro. Creo que no tuvo tanto éxito porque Nintendo dominaba el mercado. ¿Tú llegaste a ver una en acción? No, pero leí sobre ella en revistas y me moría de envidia. La Neo Geo Pocket Color era como la consola para los gamers más dedicados, los que querían algo diferente. ¿Por qué crees que no logró conquistar el mundo? Creo que le faltó llegar a más países y tener juegos que engancharan a todos, no solo a los fans de las arcades. Pero los que la tuvieron dicen que era una joya. ¿Listos para una consola que llevó todo al siguiente nivel? Hablemos de la Game Boy Advance, lanzada en 2001. Esta consola fue un salto gigantesco para Nintendo y para todos nosotros. Los gráficos eran tan buenos que parecían de una consola de casa pero en tus manos. Sí, la Game Boy Advance era como llevar a un arcade en el bolsillo, pero con un diseño más cómodo y moderno. Su forma horizontal era perfecta para jugar horas sin cansarte. Y luego vino el modelo SP, que añadió una pantalla con luz. Adiós a las linternas. Ese modelo SP fue un sueño. Recuerdo cuando lo vi por primera vez en una tienda. Era como si Nintendo hubiera escuchado todas nuestras quejas. Los juegos eran otro nivel. Aventuras épicas, historias profundas, colores vibrantes. En mi escuela todos querían un Advance para presumirla. ¿Tú tuviste la original o la SP? Yo tuve la original, pero soñaba con la SP. La Game Boy Advance llegó cuando los videojuegos portátiles ya eran parte de nuestra vida, pero los llevó más lejos. Vendió millones y no es sorpresa. Podías jugar solo o con amigos, conectando consolas para batallas épicas. Esos cables de conexión eran lo mejor. Organizábamos torneos en el barrio y la Advance era la reina. Creo que marcó el fin de una era para las portátiles clásicas, porque después todo se volvió más moderno. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. La Advance fue como el puente entre las consolas simples y las modernas. Era nostalgia y futuro al mismo tiempo. ¿Listos para la última consola que cambió todo? Cerramos con la PlayStation Portable o PSP de Sony, lanzada en 2004. Esta consola era como un cohete al futuro. No solo te dejaba jugar, sino que podías escuchar música, ver videos, hasta navegar por internet. Era una locura. La PSP era como llevar una mini PlayStation en el bolsillo. Los gráficos eran tan buenos que parecían de una consola de casa. Y esa pantalla grande era una maravilla. Sony entró al mercado portátil con todo y vendió millones de unidades. En mi escuela, tener una PSP te hacía el rey. Todos querían verla, tocarla, jugar un grato. Podías compartir juegos con amigos, ver videos en los viajes largos y hasta presumir tus canciones favoritas. ¿Sabías que la PSP fue súper popular para personalizarla con fondos y temas? Sí, era como tener un gadget del futuro. En mi barrio, los que tenían PSP organizaban competencias y siempre había alguien que llegaba con algo nuevo para mostrar. Creo que la PSP abrió el camino para consolas como la Nintendo Switch porque mostró que una portátil podía hacer mucho más que juegos. ¿Tú qué crees? Totalmente. La PSP era una consola, pero también un símbolo de lo que vendría después. Fue como el primer paso hacia los dispositivos todo en uno que usamos hoy. ¿Tú tuviste una PSP o solo mirabas con envidia? Tuve una y la llevaba a todos lados.
era mi orgullo. La PSP cerró una era increíble para las portátiles, pero también abrió una nueva. ¿Listos para el cierre? Y eso es todo, retrojugadores. Estas 7 consolas, Game Boy, Game Gear, Atari Lynx, Game Boy Color, Neo Geo Pocket Color, Game Boy Advance y PSP, nos dieron aventuras, risas y hasta algunas frustraciones cuando las pilas se acababan o la pantalla no se veía. Fueron más que consolas, fueron parte de nuestra infancia, compañeros de viaje que nos llevaron a mundos increíbles. ¿Cuál fue tu consola portátil favorita? ¿Tienes alguna historia épica de esas tardes jugando en el recreo, en el autobús o escondido de tus papás? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber todo. Si este viaje nostálgico te hizo sonreír y recordar esos días, únete a la familia Vox Trend. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras retro. En Vox Trend seguimos viviendo la magia del pasado. ¡Exacto! Gracias por acompañarnos, retrojugadores. Nos vemos en el próximo video en Vox Trend, donde la nostalgia nunca se apaga. ¡Sigue jugando!